Bienvenidos. En este nuevo video vamos a ver la administración del ácido fólico y esto relacionado con los defectos del tubo neural. Bueno, los defectos del tubo neural incluyen un gran número de malformaciones congénitas producidas cuando el tubo neural abierto, presente en las primeras etapas del desarrollo del embrión humano, no logra el cierre durante el primer mes de embarazo. Los defectos del tubo neural son considerados como una de las formas más comunes de malformaciones congénitas, teniendo varios grados de incidencia, esto dependiendo también de condiciones genéticas y ambientales. El cierre normal ocurre durante el día 28 del desarrollo. Dichos defectos pueden abarcar desde una abertura pequeña en el conducto vertebral posterior que no presenta ninguna complicación y usualmente es de carácter subclínico, hasta la falta del cierre de todo el tubo que produce el tipo más grave de defecto, la denominada cranioraquisquisis. La gravedad de dichos defectos varía, lo cual que hace que todos los casos sean únicos desde el punto de vista clínico. Bueno, cerca de la mitad de los casos de los defectos del tubo neural corresponden a anencefalia. Esto quiere decir que es la ausencia del desarrollo deficiente de una parte importante de la bóveda craneal. Los lactantes con anencefalia nacen muertos o realmente viven muy poco. La otra mitad de los casos de los defectos del tubo neural corresponden a los que se producen a lo largo de dicho tubo, yendo desde la parte superior del mismo, donde se desarrollan los huesos craneales, dando lugar a defectos como encefalocele, hasta el conducto raquídeo, donde se produce la espina bífida, que puede asumir la forma de defectos leves que afectan a una vértebra, hasta espinas con aberturas muy grandes, con todos o casi todos los arcos vertebrales que pueden llegar a estar abiertos. Como por ejemplo aquí podemos ver ciertas imágenes con algunos ejemplos como la cranioraquisquisis, el encefalocele occipital y de igual forma a la espina bífida lumbar. Bueno, ahora prosiguiendo con la epidemiología en el país de México, bueno, se considera que los defectos del tubo neural tienen una de las tasas de incidencia más elevadas de todas las malformaciones congénitas. México tiene una prevalencia de 4.9 por cada 10.000 defectos del tubo neural y el 75% de los casos corresponden a espina bífida. En general, los defectos del tubo neural son esporádicos, rara vez consecuencia de anormalidades cromosómicas o de rasgos familiares. Sin embargo, el peligro de que un segundo embarazo se vea afectado por la aparición de dichos defectos es más elevado que el riesgo poblacional o de primera aparición. Los cálculos en cuanto al peligro de reaparición se oscilan entre el 3 hasta el 5%. Se cree que los tipos más comunes de defectos del tubo neural son de origen multifactorial, cosa que ocurre frente a una predisposición genética que es favorable a dicha malformación y cuyo desencadenante es un factor de riesgo ambiental. En relación con los factores de riesgo, relacionados aquí con la presentación de cualquier tipo de defecto congénito, sigue prevaleciendo la deficiencia de suplementación de folatos en la población, tanto femenina como masculina. Bueno, y ahora hablando un poco con respecto al diagnóstico, los defectos del tubo neural se pueden diagnosticar prenatalmente mediante ultrasonografía de alta resolución y otras técnicas a las que se pueden utilizar para detectarlos incluyen el examen de la alfa-fetoproteína sérica en la madre y los exámenes ultrasonográficos ordinarios y las mediciones de esta alfa-fetoproteína amniótica cuando la amniocentesis se hace con otros fines también. Bueno, también la presencia del suero materno o el líquido amniótico de niveles de la alfa-fetoproteína superiores a los previstos pueden ser indicio de un defecto del tubo neural, esto por una abertura o por alguna parte del cuerpo o de la pielecita. Al hacer una amniocentesis se mide la acetilcolinesterasa y la alfa-fetoproteína y las alteraciones correspondientes pueden estar indicando con alta probabilidad que el feto llega a padecer algún defecto del tubo neural. Cuando hay concentraciones elevadas de esta alfa-fetoproteína o cuando un examen ultrasonográfico ordinario lleva a sospechar la presencia de defectos congénitos, se requiere aquí de una prueba ultrasonográfica de una alta resolución para poder hacer un diagnóstico definitivo y ser específico para un defecto del tubo neural. Bueno, como antecedentes de los padres, en este estudio, en este tercer informe del 2021 del México,
podemos observar que las enfermedades crónicas más frecuentes de los padres fueron la diabetes mellitus, la obesidad, la hipertensión. En cuestiones de factores de riesgo, la infección materna, en el 25.6 de total de los casos, que corresponde al año de 2021, la madre llegó a presentar algún tipo de infección durante la gestación, y la infección más frecuente fue la infección de vías urinarias. Como factores también de riesgo, podemos observar que el 6.27% de las madres refirió una exposición a plaguicidas, a tóxicos o a algún otro medicamento. Con respecto a la atención prenatal, únicamente el 6.9% de las madres refirió un inicio del consumo de ácido fólico antes de la gestación. Y dentro de los defectos del tubo neural, el mielomeningocele reportó la mayor incidencia con 7.13 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos. Y como podemos observar en las consideraciones finales de este tercer reporte de defectos del tubo neural realizado por México en el año de 2021, se describió que el mielomeningocele es el que más casos ha reportado durante este año y en 121 casos, que corresponden al 87% de los casos, las madres no tomaron ácido fólico o lo realizó después del primer trimestre del embarazo, volviendo a recalcar la importancia de lo que es el ácido fólico con respecto a estos defectos del tubo neural. Bueno, como consideraciones finales, una mujer en edad fértil o con el deseo de embarazarse debe de ingerir 0.4 miligramos de ácido fólico al día, eso 3 meses antes y 3 meses después de la gestación. Y en caso de que haya tenido algún hijo con algún defecto del tubo neural, la dosis debe de aumentar a 4 miligramos por día. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y en la parte de la descripción le dejo los enlaces para que puedan consultar los informes que he consultado yo y se los agradezco mucho.